En estadística, vimos algunas medidas de tendencia central, medidas de posición, tres puntos importantes. Medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. La medida de tendencia central habíamos dicho que es un valor que representa a ese conjunto de datos obtenidos de una muestra, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población, porque si yo quiero hacer un estudio de mercado, por ejemplo, no voy a entrevistar a todos, sino selecciono una muestra y a partir de esta muestra yo voy a hacer inferencias con la población. La estadística está dividida en dos partes. Hay una estadística que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva solamente me describe cómo son mis datos, cuál es el dato más representativo, qué tan dispersos están mis datos con respecto al promedio, si están muy juntos, si están muy alejados, si son, por ejemplo, muchos los que compran este producto, son pocos en promedio, cuántos compran, etc. Muy bien, pero la inferencia lo que busca es, a partir de la muestra, vamos a ver con qué grado de precisión yo puedo decir que este resultado también lo puedo aplicar a la población, con más menos de tolerancia. Y esto es la estadística inferencial. Para eso, ¿no? la estadística utiliza lo que es la teoría de probabilidades, que va a ser un tema que vamos a ver la siguiente clase. Y para ver probabilidades, yo tengo que estudiar el análisis combinatorio, porque para la probabilidad de un suceso es el cociente entre el número de elementos del suceso sobre el espacio muestral. Entonces yo debo saber cómo son los elementos del espacio muestral, definir espacio muestral y cuál es la cantidad de elementos de un suceso. Entonces, siguiendo esta ruta, vamos a ver entonces lo que es el análisis combinatorio. Vamos a ver a qué se refiere el análisis combinatorio. Vamos a estudiar en esta semana los dos principios fundamentales, que son el principio de la adición y el principio de la multiplicación. Luego definiremos qué es una combinación y veremos la diferencia en lo que es ordenar y seleccionar. Los enunciados en esta parte de las preguntas de la universidad son bastante extensos y de ahí yo debo saber qué es lo que me está preguntando. Si me está preguntando que yo ordeno o que yo selecciono. Entonces debo diferenciar esto para poder aplicar teoría de variaciones, permutaciones o combinaciones, dependiendo del enunciado. Entonces yo podré decir, no, acá me piden ordenar. ¿Voy a ordenar todos los elementos o parte de los elementos? No, está seleccionando, entonces utilizo combinación. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta semana número 17. El marco teórico es un poquito extenso, pero si no entiendo el marco teórico sí voy a tener complicaciones. Entonces acá nos vamos a detener un poco y vamos a buscar que esto quede completamente claro. Si esto no queda claro, entonces es difícil para poder resolver los ejercicios. Y como digo, los ejercicios los que buscan es saber si usted domina el marco teórico, entiende el concepto. Comenzaremos con nuestro principio, que es el principio, comenzaremos con principios, ¿no? Comenzaremos con el principio de la adición. ¿Qué me dice el principio de la adición? Me dice lo siguiente, ¿no? Si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, por ejemplo, un suceso viene a ser un subconjunto de un espacio muestral, de una prueba aleatoria. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son cara y sellos. El suceso de lanzar una moneda me da este resultado. El suceso de lanzar un dado, ¿cuántos resultados puedo tener? 1, 2, hasta 6. ¿No? Esos son sucesos, dice.
y ambos sucesos pueden ocurrir a la vez, entonces el suceso A o B se puede realizar de M más N de diferentes maneras, ¿no? Bien, entonces el suceso de lanzar una moneda y el suceso de lanzar un dado. Entonces, ¿de cuántas maneras o cuántos resultados yo puedo obtener de lanzar una moneda y lanzar un dado? Entonces usted dirá, bueno, de lanzar una moneda, cara, puede salirme cara y puede salirme el 1, o puede salirme cara y puede salirme 2, o puede salirme cara o puede salirme 6, o pues podría salirme sello y podría salirme 1, o sello y 2, o sello y 6. En total, ¿cuántas formas tiene? 2. Y ve cuántas formas tiene. Acá no, esto es el espacio, muestra 6, ahí, no, ahí sería un producto, ¿no? Porque estoy lanzando los dos. Entonces los sucesos se pueden realizar a la vez. Ojo, los sucesos, acá hay un error que he cometido, ¿no? En este caso es el principio de la multiplicación porque los sucesos se van a hacer a la vez. Yo puedo lanzar, disculpe la garganta, yo puedo lanzar a la vez una moneda y un dado. El principio de la adición me dice que los sucesos no pueden, mire, acá, ambos sucesos, otro color, no pueden ocurrir a la vez. Estos sí podrían ocurrir a la vez. Entonces acá no puedo aplicar este ejercicio. Entonces vamos a marcar eso y qué bueno para que ustedes observen la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces yo sí puedo lanzar una moneda y un dado a la vez, pero en este caso estos sucesos A y B no pueden ocurrir a la vez. Acá hay un ejemplo que me puede permitir identificar cuándo dos sucesos no pueden ocurrir a la vez. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden cruzar un río? Ahí está un río. Vamos a cruzar este río. De una orilla a la otra. Lo vamos a hacer de una orilla a la otra. Si se cuenta con dos botes, bote 1 y bote 2, distintos, y 3 canoas distintas, canoa 1, canoa 2, canoa 3. Ahora bien, cuando yo me traslado en un bote, si yo elijo irme en el bote, ¿no? Entonces usted ya no puede ir en la canoa, usted no puede dividirse. O sea, estos no puede suceder que usted viaje en bote y en canoa a la vez. Usted debe elegir solo uno. A eso se refiere cuando me dicen que los sucesos no pueden ocurrir a la vez. ¿No? No pueden ocurrir a la vez. Entonces vamos a borrar todo. Entonces tendríamos, ¿de cuántas formas puedo irme en bote? De 2 formas. ¿Y de cuántas formas se puede viajar en canoa? De 3 formas. Entonces, ¿de cuántas formas usted puede cruzar ese río? Podría cruzarse 2 formas con el bote y 3 formas con la canoa, en total 5 formas. Y ahí está el principio de la adición. Solo se suma, ¿no? Solo se suma. Bien. Ahora, veamos el otro principio. Entonces acá lo que debo tener claro es que los sucesos no pueden ocurrir a la vez. Veamos el principio de la multiplicación. ¿Qué dice este principio de la multiplicación? Dice, si un suceso A, vamos a marcar esto, se puede realizar de M maneras diferentes y un suceso B se puede realizar de N maneras diferentes, entonces el suceso A y, ahí está el conectivo de la conjunción, se pueden realizar simultáneamente. Estos no pueden ocurrir a la vez, estos sí. Entonces, el suceso A y B se puede realizar simultáneamente M por N maneras diferentes. En el ejemplo anterior yo había colocado el lanzar el suceso A, lanzar una moneda. Tenía 2 formas de lanzarse y resultados. El suceso B era lanzar un dado. Los resultados eran 6. Entonces, si usted lanza una moneda y
un dado, ahí está, se puede realizar simultáneamente, entonces el número de formas sería 2 por 6 y esto sí sería 12. Ahí aplico el principio de la multiplicación porque los sucesos se hacen o se desarrollan simultáneamente. En este caso, vamos a un ejemplo. Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones distintos y 3 camisas distintas? Entonces, yo tengo acá, vamos a hacer para... Vamos a poner acá con 2 pantalones, entonces vamos a poner pantalón 1, pantalón 2. Y camisa 1, 2, 3 camisas. Camisa 1, camisa 2, camisa 3. Entonces ahí podría poner pantalón 1, camisa 1, pantalón 1, camisa 2, pantalón 1 y camisa 3. Esto sí se tiene que hacer simultáneamente porque si usted se va a vestir, tiene que tener esas 2 prendas. Entonces, esto se hace de forma simultánea, ¿no? En total, usted observa que hay 6 formas de vestirse. Entonces, vamos a borrar esto. Y entonces acá al principio de la multiplicación, pantalones 2, camisas 3, principio de la multiplicación, 3 por 2, eso me daría 6. Entonces tiene 6 formas de que pueda suceder este suceso. Muy bien. Veamos ahora lo que son variaciones. Un momentito, mantener descartado. Vamos a ver lo que son. Vamos a borrar. He puesto esto acá. Vamos a borrar esto. Entonces, ya tenemos los 2 principios. Definamos lo que es una variación. Una variación, ponen ahí entre paréntesis, importa el orden. Hay que entender claro el concepto. Dice, me están poniendo entre paréntesis eso para que usted recuerde que cuando yo uso variación debe tener prioridad el orden. ¿Qué es una variación? Dice, son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, tomando en cuenta el orden de estos dentro de cada arreglo. Me insiste eso, ¿no? Entonces son arreglos que yo voy a hacer con parte o con todos los elementos de un conjunto, teniendo en cuenta el orden, ¿no? Entonces supongamos que usted tiene, vamos a suponer que estos es el conjunto ABC, donde A y B, C son personas, imagínate, Alberto, Beto y Carlos. Pongo minúscula porque los elementos del conjunto siempre van en minúscula. Bien, por ejemplo, usted le dice a él, bueno, de acá usted va a seleccionar 2, ¿no? Y a uno le va a invitar usted a Miami y a otro le va a invitar a Chiclayo. Hay una diferencia acá, ¿no? Entonces usted dice, bueno, a Alberto lo mando a Miami y a Beto lo mando a Chiclayo. Esa es una forma. Esta es una forma de ordenar. Pero puede decir, no, digo, a Beto lo mando a Miami y a Alberto lo mando a Chiclayo. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí hay diferencia. El orden acá es muy importante. Entonces, ¿de cuántas formas podría yo elegir a 2 para este obsequio de mandarlos a Miami, Chiclayo? Entonces sería AB, BA, CA, AC, BC y CB. En total tendría 6 formas de este conjunto que tiene 3, seleccionar y ordenar 2. Esto es una variación de 3 elementos donde estoy considerando 2, ¿no? Y eso me da como resultado 6. Borramos todo y entonces tendríamos lo siguiente. ¿Qué es una variación simple? Cuando los elementos del conjunto todos son diferentes. En nuestro caso, el conjunto eran personas, Alberto, Beto y Carlos, ¿no?
y estoy tomando 2, acá tengo que el conjunto tiene 3 elementos y yo estoy tomando solamente 2. Recuerden que me dio 6. La fórmula para hallar esto es variación de n elementos, de 3 elementos, tomar 2. Y eso es arriba el factorial de 3, en el denominador la diferencia. Pero la diferencia es 1. Arriba me daría 3 factoriales 6. 1 factorial es 1 y 6 entre 1 me da 6, que es lo que nosotros habíamos determinado hace unos instantes. Veamos ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? Entonces, lo que voy a hacer es ordenar, ¿sí o no? Voy a arreglar, voy a ordenar estos 3 amigos y van a ir variando en esos 4 asientos. Tengo 4 asientos. Entonces, eso sería una variación, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuántos elementos dispongo? Dispongo de 4 asientos. ¿Y quiénes se van a ordenar ahí? 3 personas, ¿no? Entonces, sería variación de 4 en 3. Esto es igual a 4 factorial, abajo 4 menos 3 me va a dar 1. 1 factorial es 1. 4 factorial es 1 por 2, por 3, por 4. Ese producto me da 24. Otra forma de hallar este resultado es utilizando el principio de la multiplicación. En ese principio, ahí están los amigos, Alberto, supongamos Beto y Carlos, ¿no? Estos 3 los vamos a ubicar en asientos, y ahí están los asientos. Vamos a suponer que ellos ingresan y ven los 4 asientos. Entonces él dice, como Carlos ve los 4 asientos, y él tiene para elegir entre estos 4 asientos. Cualquiera él decide y dice, bueno, yo voy a elegir este asiento. Pero puede elegir entre 4. Entonces, esto de acá tiene 4 formas diferentes de seleccionar. Una vez que él se sintió, por ejemplo, supongamos que ya Alberto está acá. Entonces, ahora viene Carlos, Beto, disculpe, y él se va a ubicar en los 3 que queda. Entonces, él decide cuál de ellos 3. Él decide, supongamos que decide acá, pero él tuvo para seleccionar 3 lugares, ¿no? Y por último viene Carlos y dice, o me siento acá o me siento acá. Él decide entre estos 2. Entonces, las posibilidades para Carlos es de 2. Entonces, como eso se hace simultáneamente porque los 3 van a sentarse, principio de la multiplicación, multiplicamos todos ello, y sería 4 por 3 por 2, y eso me da lo mismo, me da 24. Esto es otra forma de ordenar estos 3 amigos en estos 4 asientos. Muy bien. El mismo me da la misma solución, ¿no? Ahora, veamos, en el caso anterior, nosotros habíamos puesto que, vamos a poner acá, que los elementos eran diferentes. Acá los 400 eran diferentes, ¿no? Pero yo también puedo ordenar elementos que se repiten. Cuando yo digo tengo n elementos diferentes, se ordenan tomados de K en K con repetición. N elementos, los elementos son diferentes, pero estoy formando grupos de K en K, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2, 3, 4 elementos. 3 elementos. Acá hay 3 elementos. Estos son diferentes, 2, 3, 4, pero los agrupo de K en K. ¿Qué significa? Voy a formar grupos de 6. Ah, pero grupos de 6, pero si tienes solamente 3. Ah, no, voy a formar números de 6 cifras. Entonces habrá algunos que se repiten. 2, 3, 3 y 3. Este es un número. No, acá hay 2, 4 y 4. Este es un número que tiene 6 cifras. 2, 4, 6. Pero estoy utilizando solamente 3 diferentes y estoy formando grupos de 6 y por tanto tiene que haber repeticiones. Estoy ordenando. ¿Acá interesa el orden? Sí,
porque miren, si yo pongo 2 acá, y el 3 lo pongo acá, y este 2 lo cambié, y acá 4, 3, 3. Estoy utilizando los mismos elementos. ¿Qué está pasando? El orden. Estoy cambiando de orden. Nada más. Y este de acá es diferente de este. El orden importa, sí, porque esto de acá representa 223.000, mientras esto representa 232.000. ¿No? Ahí interesa el orden. Vamos a borrar todo. Entonces, cuando se repite, eso es una variación con repetición. Una variación con repetición de n objetos diferentes tomados de k en k es igual a n elevado a la k. Por ejemplo, dice, con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar? Acá solamente tengo 3. Y yo voy a formar 4 cifras. Entonces, uno de ellos se tiene que repetir. Entonces, es una variación con repetición de 3 elementos. Voy a formar grupos de 4. Y esto sería 3 a la cuarta y esto es igual a, según esta fórmula, eso es igual a 81. Esta es una forma y la otra forma sería lo siguiente. Como voy a formar grupos de números de 4 cifras, ahí está. Voy a tener unidad, decena, centena, unidad de millón. Entonces ahí voy a ubicar. Entonces yo digo, viene este número y digo 5, ¿no? Entonces esta casilla lo podría poner 5, podría poner 7 o podría poner 9. Este tiene 3 posibles valores que pueden ser ubicados acá. Pero acá también podría poner 5, también podría poner 7 y 9. Y entonces este 5 podría ser el número 55 o 57 o 50 y acá, disculpe, 9, ¿no? Voy a poner mejor esto de acá, ¿no? Acá podría poner 5, 7 y 9. Pero acá también podría poner 5, 7 y 9. Y entonces podría ser acá 55, 57 o 59. O también podría ser 75, 77 o 79. O podría ser 95, 97 o 99. Y lo mismo acá, puedo poner 5, 7 y 9, ¿no? Y nuevamente lo mismo, hacer todas las combinaciones. Y acá también puedo poner 5, 7 y 9. Entonces las posibilidades acá, 3. 3, 3, 3. Principio de la multiplicación. Como los sucesos se hacen simultáneamente, esto sería 3 por 3 por 3 por 3. Multiplicamos me daría 81. ¿No? Que es lo mismo que habíamos indicado. Entonces ahí estamos viendo, yo tengo que ordenar, pero debo indicar que acá hay algunos que se están repitiendo, ¿no? Entonces, cuando no se repite, entonces yo utilizo variación simple. Cuando se repite, yo utilizo variación con repetición. Bien. Veamos ahora permutaciones. ¿Qué son permutaciones? Dice, se denominan permutaciones de n objetos a cada una de las variaciones de los n objetos distintos. Permutación simple. Fíjese. Acá. A los n objetos, dice, se denomina permutación de n objetos a cada una de las variaciones de los n objetos distintos. ¿Qué significa? Que de un conjunto que yo tome, si este conjunto tiene n elementos, lo que voy a hacer es ordenar todos, no solamente parte de ellos, sino todos, ¿no? Hay permutaciones simples. O sea, todos son diferentes. Se da cuando los elementos considerados son todos distintos y se van a ordenar. El número de permutaciones de n objetos distintos se denota así, P sub n. Y es igual a esto. Como es una ordenación, es una variación de n objetos tomados de n en n. Según la definición, esto sería n factorial sobre la diferencia en factorial.
pero la diferencia me va a dar 0 factorial. Entonces esto me daría n factorial entre 1 y esto de acá es simplemente n factorial. Bien, vamos a ver un ejemplo. Me dicen, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si se deben sentar en forma intercalada? ¿No? Entonces tengo 3 mujeres y 2 varones. Entonces colocamos ahí están las 3 mujeres en las esquinas y los hombres. Bien, entonces digo, primero que voy a hacer, ordenar las mujeres. Pero estas mujeres son 3 mujeres y son 3 asientos. Entonces, tengo n objetos y voy a hacer los n objetos son diferentes y los voy a ordenar. Ordeno las mujeres porque ellas tienen que estar de esta forma, los 2 en la esquina y 1 en el centro, para que estén intercaladas. Entonces sería permutación de 3 elementos. Una vez que yo ordené las mujeres, entonces supongamos que ya tengo ahí las mujeres sentadas, teniendo sus posiciones, ahora voy a ordenar a los hombres. Entonces se puede poner acá el moreno y acá el blanco o lo puedo intercalar. Como son 2 y tengo 2 asientos, estoy tomando todos los elementos del conjunto, es nuevamente permutación y ahora van ahí los varones. Tengo de 2 elementos. Como esto de ir a sentarse se hace simultáneamente, todos van a sentarse, entonces principio de la multiplicación. Multiplicamos, borramos todo y tenemos el número de maneras sería permutación de 3 por permutación de 2. Entonces igual a 3 factorial por 2 factorial. 3 factorial es 6, 2 factorial es 2, 6 por 2 me daría 12. Muy bien. Vamos a ver ahora permutación circular. Dice, el total de permutaciones circulares diferentes que pueden formarse con n objetos distintos, formando una circunferencia u otra forma cerrada es. Acá, en este caso, voy a ordenar todos los elementos, por lo tanto es una permutación, solo que ahora se va a formar una circunferencia. En una permutación circular de n elementos, esta forma de hallar o la forma de hallar estas ordenaciones es igual a la cantidad de elementos menos 1 factorial. Cuando usted se sienta en una mesa circular, no está mirando al que está frente, sino toma en cuenta quién está al costado de usted, a la derecha o a la izquierda. Supongamos que se sientan Luis, Héctor y Javier en una mesa circular. Entonces usted dice, a la derecha está Luis está Javier y a la izquierda está Héctor. Otra forma de ordenarlo sería, acá pongo a Héctor y acá pongo ahí está Luis, ¿qué he puesto? Luis, Héctor y Javier, y acá Javier. No, estoy poniendo lo mismo, disculpe. Cambio. Acá pongo a Héctor y acá a Javier. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo una ordenación y acá tengo otro. Alguien me dirá, no, profesora, pero ¿qué pasa si usted acá arriba pone a Héctor y acá pone a Luis y acá pone a Javier, supongamos? Entonces usted me pregunta, yo está Luis, a su derecha está Javier, pero a la derecha este sería igual que esto, entonces. Esta forma y esto sería igual. Entonces, cuando yo tengo una permutación circular de 3 elementos, esto simplemente es 3 menos 1 es 2 factorial y 2 factorial es igual a 2. Solamente existen 2 formas, no hay más, ¿no? Porque en una permutación circular yo solamente observo el que está a la derecha y a la izquierda, nada más. Por ejemplo, le dice, ¿de cuántas maneras diferentes Ana, Beto, Daniel con sus padres, Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? Entonces, yo tengo lo siguiente acá. Está ahí la familia de Juan y Luisa, están Ana, Beto y Daniel, sus hijos, y Juan y Luisa se están sentando juntos. ¿Cómo se van a sentar alrededor de una mesa circular?
Pero la condición es que los padres siempre se estén juntos. Quiere decir que ellos están acá, así. No se pueden separar. Entonces, como yo tengo que contar los n objetos, que todos son diferentes, esto lo hago como si fuera uno solo. Y ahí cuento, acá hay otro objeto, acá hay otro y otro. Entonces, esto sería una permutación circular, pero de 4 objetos, porque ellos deben estar juntos. Si los muevo de posición, también deben ir juntos. Pero acá debo observar lo siguiente. Ahí está primero la mamá y luego el papá. Pero podría ser que entre ellos también cambien. Podría ser el papá y luego la mamá. Y entonces voy a tener 2 casos. Entonces acá, como ellos también se van a ordenar, también es una permutación de 2. Y como esto se hace simultáneamente, principio de la multiplicación. Borramos esto y entonces esto acá tengo un elemento, 2, 3, 4, permutación circular de 4 y por permutación de 2 porque papá y mamá pueden cambiar. Permutación circular de 4 es 3 factorial, permutación de 2 es 2 factorial, 16 por 2 y eso me daría 12. 12 maneras diferentes en las cuales se pueden ordenar Ana, Beto, Daniel con sus padres de forma que ellos siempre se encuentren juntos. Bien, las permutaciones con repeticiones, ¿no? En las permutaciones con repeticiones se da el caso de que ese número de permutaciones dice de n objetos de los cuales n1 son iguales entre sí, n2 son iguales entre sí y n sub k son iguales entre sí. Está dado por esta expresión, ¿no? Permutación de n objetos donde hay n1, n2, nk que se repite. O sea, yo voy a tomar los objetos y los voy a ordenar, pero si algunos de ellos son iguales, no hago la diferencia entre otros, ¿no? Entonces, esto se determina de esta manera. Dice n factorial y abajo, en factorial los elementos que se están repitiendo. ¿No? Por ejemplo, si usted va a ordenar estos elementos, A, B, C, lo va a ordenar y entonces tiene A, B, C una forma, A, C, B otra forma, B, A, C una forma de ordenar, B, C, A otra, C, A, B y C, B, A. Pero ¿qué pasa si A y B son iguales? Supongamos que estos son iguales. Entonces, donde aparece B, lo cambio. Ahí. Y voy a poner a C. Y entonces tendríamos acá C, se está repitiendo, ¿no? C, C. Acá tendría C, C. Por acá C, C. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que yo observo que esto de acá y esto se está repitiendo, no lo voy a contar 2 veces. Lo mismo sucede con ¿quién? Esto de acá y estos son iguales, entonces yo esto ya no lo considero y estos dos también son iguales, entonces ¿cuántos me quedan? Me queda solamente 3 porque los otros se están repitiendo. Entonces es una permutación de 3 elementos donde hay 2 que se repiten. Entonces eso sería arriba 3 factorial y abajo 2 factorial. ¿No? Y eso sería 3 factoriales 6, 2 factoriales 2, 6 entre 2 me da 3 y ahí están los 3 elementos, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo funciona esta fórmula. Un ejemplo. Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 6 canicas rojas, 2 azules y una verde? ¿Cuántas canicas tengo? 3 más 2 más 1, entonces sería una permutación de ¿cuántos elementos? De 6 elementos. 3, 4, 5, 6. Y entonces, pero hay 3 canicas que se repiten, que son rojas, y también hay 2 azules. Entonces, esto sería igual a 6 factorial y abajo sería 3 factorial por 2 factorial. Eso me dice, ¿no? Vamos a borrar todo y acá estaría, ¿no? Permutación de 6, donde hay 3 canicas rojas que se repiten, 2 azules. Aplicando la fórmula, esto me daría 60 formas de ordenar estos elementos. Bien, vamos ahora a combinaciones. Mantener descartar. Bien, veamos por acá las definiciones que vimos de variaciones, ¿no? Dice, las variaciones son los diferentes arreglos u ordenaciones, ¿no?
son los diferentes arreglos u ordenaciones, ¿no? Que se pueden formar con una parte o con todos los elementos. Vamos acá a las combinaciones de permutación. Veamos las combinaciones. En las combinaciones dice una combinación es una selección. Acá yo no estoy ordenando. Lo que yo estoy haciendo es seleccionando. Estamos seleccionando un grupo de elementos, ¿no? Que se pueden formar con parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto. Miren, acá me dicen, de acá, disculpen que no veo esto, no veo el rojo, si lo voy a ver, ya. Sin tomar en cuenta el orden de estos dentro de cada grupo. En este caso, yo selecciono. Supongamos que yo tengo acá Abel, Beto y Carlos, ¿no? Voy a seleccionar dos. Entonces digo, bueno, Abel y Carlos, y diría Abel, no, ahí estaría diciendo A y B. ¿Dará lo mismo decir B ya? Es como cuando a usted le preguntan a ustedes, termina la pre y alguien les pregunta, ¿quiénes del aula ingresaron? Entonces alguien dirá, bueno, ingresó Carlos y Luis. ¿Dará lo mismo decir Luis y Carlos? Es lo mismo, ¿no? La pregunta es quiénes ingresaron. No le están preguntando qué orden de mérito. Si a ustedes le dice, ya, usted ya sabe quiénes ingresaron. Ingresaron Luis y Carlos. Eso es responder simplemente quiénes ingresaron. Pero si les preguntan qué lugares ocuparon, ahí es otra forma, porque ahí sí hay orden. Ahí están pidiendo posiciones. Entonces yo, cuando tengo una pregunta, debo identificar claro eso. Entonces, en las combinaciones no interesa el orden, solamente selecciona, ¿no? Entonces, hay una selección. Entonces, ya no estaría considerando esto, solamente AB, AC y BC. Estas son las selecciones que yo puedo realizar donde de ese conjunto de 3 selecciono 2. Bien, entonces, ¿qué es una combinación simple? Dice, consideremos en elementos diferentes que se agrupan de K en K. El número de grupos diferentes con K elementos distintos se denota así, combinaciones de n en K, viene dado por esta fórmula. Combinación de n en K es n factorial entre K factorial por la diferencia en factorial. Por ejemplo, yo tenía 3 elementos de los cuales seleccioné 2, ¿no? Y eso será igual a 3 factorial. Acá tendríamos 2 factorial y la diferencia me dará 1. Entonces arriba voy a tener 6 y abajo tendría 2. Y esto me da 3. Simplemente 3. Entonces borramos todo. Y entonces tenemos un ejemplo. Dice, a una reunión asisten 4 mujeres y 6 varones. Con ellos se desea formar una junta directiva de 5 personas, donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se pueden formar la junta directiva? ¿No? Pues asistieron 4 mujeres y 6 varones. ¿De cuántas se forman? Donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se pueden formar la junta directiva? Observen que acá yo voy a formar una junta directiva, por lo tanto yo voy a seleccionar. En este caso tengo 4 mujeres, ¿no? Vamos a poner 4 mujeres y 6 varones, ¿no? Pero voy a formar esta junta con 5 personas, pero que me pone la condición, haya 3 mujeres y 2 varones. Entonces, de las mujeres, que son 4, yo selecciono 3. Voy a seleccionar, por eso utilizo combinaciones.
Y de los varones, que son 6, selecciono 2. Como esta selección se hace simultáneamente, principio de la multiplicación. Esas serían las formas en las cuales yo puedo formar esta junta directiva con 5 personas. Sería combinaciones de 4 en 3 por combinaciones de 6 en 2. Y eso me dará 60 formas diferentes de seleccionar esta junta directiva. Propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Como ve, fíjense ustedes, si yo tengo combinaciones de n en k, eso es igual a n factorial sobre k factorial por la diferencia en factorial. Si tengo que aplicar la fórmula a cada uno, eso sería complicado, entonces debo recordar siempre estas propiedades. Combinación de n en 0, ¿a qué es igual? Es igual al n factorial sobre 0 factorial, la diferencia me da n factorial. 0 factorial es 1, se va n factorial con n factorial y me queda 1, ¿no? O cuando tengo combinación de n en n, esto es igual a n factorial, abajo n factorial y la diferencia, y me daría lo mismo que el anterior. Por eso, cuando yo tengo, siempre que yo tengo combinación, por ejemplo, de 10 en 0, es igual a combinaciones de 10 en 10. Y eso también es igual a 1, ¿no? Entonces, una propiedad de las combinaciones. Entonces, otro, me dice que la combinación de n en 1 es igual a n. Combinación de n en 1 es igual a n factorial sobre 1 factorial por la diferencia en factorial. Pero por propiedad de factorial es n factorial, lo escribo como n menos 1 factorial por n. Y en el denominador 1 factorial es 1, solamente me va a quedar n menos 1 factorial. Esto se va y me queda n. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, combinación de 7 en 1, esto simplemente es 7. ¿No? Borramos. Cuando las combinaciones, si yo quiero, por ejemplo, bajar el orden de estas combinaciones, me dicen que esto es combinación de n en n menos k. Por ejemplo, si yo tengo combinación de 10 en 4, entonces yo puedo decir también que esto es combinación de 10 en 6. La diferencia viene acá, ¿no? Eso también se demuestra con propiedades. Con la definición, disculpen. Puedo sumar también combinaciones. Me dice que si usted tiene combinación, por ejemplo, de 7 en 4, más combinación de 7 en 5, arriba es el mismo valor, pero en la parte inferior va valores consecutivos. Entonces, esto sería combinaciones de 8, se le aumenta 1 al que está en la parte superior y se pone el mayor del que está en la parte inferior. Es combinación de 8 en 5. ¿No? Vamos a borrar. La otra propiedad es para bajar también el orden, y la última que está apareciendo ahí es una propiedad que tiene que ver con el desarrollo del binomio de Newton, que aparece, lo desarrolla usted en álgebra, ¿no? Si usted tiene A más B elevado a la n, eso recuerde que es sumatoria desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por a la n menos k por b a la potencia k, es el binomio de Newton. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de poner a, usted pone 1? Entonces, y en vez de poner b, también 1. Entonces, te aparece a y b, lo reemplazo por 1. Entonces, acá estaría 1, 1, 1 y 1. Entonces, esto que está acá me daría 2 elevado a la n. Y al lado derecho tendría sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Esto todo me va a dar 1. Por esto me quedaría solamente combinación de n en k. Y si desarrollo la sumatoria, comienzo con k igual a 0 hasta llegar a n, sería combinaciones de n en 0 más combinaciones de n en 1 hasta llegar a combinaciones de n en n. Entonces,
acá tengo la propiedad, ¿no? Dice que 2 a la n también se puede escribir como esta suma, como combinación de n en 0 más combinación de n en 1 hasta combinación de n en n, ¿no? Esto está acá en la última propiedad. Bien, de las combinaciones también hay combinaciones con repeticiones, ¿no? Dice el número de combinaciones de k objetos tomados de n objetos, de manera que 2, 3, k objetos pueden ser uno mismo y denotaremos por combinaciones con repeticiones de n en k, viene dado de la siguiente manera. Combinaciones con repeticiones de n en k es igual a combinaciones, se suman los extremos n y k y se resta 1, y abajo sigue siendo el mismo k. Vamos a ver un ejemplo de estas combinaciones con repeticiones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán comprar 2 frutas de 5 diferentes tipos que se venden? ¿No? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ver acá. Entonces, como son 5 frutas diferentes, vamos a suponer que yo tenga la fruta. Son 5, fruta 1, fruta 2, fruta 3, fruta 4 y la fruta 5. Ahí están las 5 frutas. Usted va a comprar 2 frutas. Entonces digo, bueno, si voy a comprar 2 frutas, podría comprar la fruta 2 de la fruta 1. O podría comprar las 2, porque me dicen 2 frutas del tipo 2. Supongamos que esto fuera fresa, manzana, papaya, durazno, y me lo contó. Entonces usted dice, no, yo voy a comprar 2 fresas. No, mejor 2 manzanas, ¿no? O mejor, y así, ¿no? Podría comprar 2 de la fruta 3, 2 de la fruta 4 o 2 de la fruta 5. ¿Cuántas formas tengo acá? Tengo 5 formas de comprar estas 2 frutas. Pero alguien me dirá, bueno, no, pero podría pensar que no, mejor yo compro la fruta 1, uno de la fruta 1 y otro de la fruta 2. O uno de la fruta 1 y la fruta 3. O la fruta 1 con la fruta 4. O la fruta 1 con la fruta 5. Entonces acá tengo 5 formas diferentes y acá yo tengo 4 formas diferentes de comprar 2 frutas. Pero alguien me dirá, pero también puedo haber comprado, el puntito, la fruta 2 con la fruta 3. Esto sería otra forma. O la fruta 2 con la fruta 4 o la fruta 2 con la fruta 5. Ahí tendría 3 formas. O de alguien dirá, bueno, mejor no, la fruta 3 con la fruta 4 o la fruta 3 con la fruta 5. Y ahí tendría 2 formas. O alguien dirá, no, elijo la fruta 4 y la fruta 5. Y acá solamente una forma. Entonces me pregunto, ¿cuántas formas tengo yo para seleccionar esto? Recuerde que estoy formando grupos de 2 en 2, de 3, estoy tomándolos, ¿no? Acá todos son de 2 en 2, ¿no? Entonces, acá, fíjese, una forma, acá 2, acá 3, 6, acá 4, 10, 15. 15 formas diferentes en las que yo podría comprar 2 frutas de este grupo de 5 frutas, ¿no? 15 formas. Si utilizamos la fórmula, vamos a borrar, entonces esto me daría, como se pueden comprar frutas repetidas, entonces sería combinaciones con repetición. De 5 frutas selecciono 2. La fórmula es combinaciones, abajo, arriba se suma 5 más 2 menos 1 y abajo siempre queda la forma de comprar, que es 2. Sería combinaciones de 6 en 2. Y combinaciones de 6 en 2 es igual a
15. Cuando yo tengo combinaciones de n en k, yo siempre puedo bajar esto y escribirlo así. Esto es combinación de n en k. Combinación, acá baja 1 y acá también baja 1. Y así voy bajando el orden. Esta propiedad no aparece y pues es una propiedad de las combinaciones. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo combinaciones de 6 en 2. Utilizo la fórmula, ¿no? Utilizo esta propiedad y eso sería de 6 entre 2 combinaciones. Esto baja, sería 5 y esto también baja, sería 1. ¿No? Y esto sería igual a ¿cuánto? 6 entre 2 es 3. Pero combinaciones de n en 1, utilizo esta propiedad. Combinaciones de n en 1 es igual a n. Entonces acá me quedaría 5. Y 3 por 5 me va a dar 15. ¿No? Que es el resultado acá que se está presentando. Entonces, en esta parte de combinaciones hay que recordar las propiedades para poder hacer los cálculos, porque de repente no me dan valores pequeños, me dan valores altos, ¿no? Entonces hay que aplicar, simplificar y eso me va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ahí, con esto ya tenemos el material como suficiente como para poder, desarrollar los ejercicios que no son difíciles, vuelvo a insistir, los ejercicios en el examen de la parte de teoría, la parte de estadística, teoría de combinaciones, probabilidades, no son complicados, son sencillos, solo que, como vuelvo a insistir, ahí lo que evalúan es qué tanto se conoce del tema, ¿no? Usted sabe distinguir entre una variación, una combinación con repetición, una variación sin repetición, con repetición, permutación circular, los principios de la multiplicación y la adición. Eso es lo que califica el examen de admisión. Entonces, mucho cuidado con este marco teórico, por favor, que no quede dudas y que se haya podido entender para ahora sí pasar a resolver los ejercicios de clase. Bien, vamos a descansar unos minutos porque ya son 11:55. Y la auxiliar me debe haber colocado el receso. No. En las permutaciones sí importa el orden. La permutación es una variación y las variaciones sí importa el orden. Las combinaciones, cuando seleccionas, no interesa el orden. Descansamos unos minutos.